Entonces vamos a hablar de sistema reproductor femenino. Bueno, cuando hablamos de sistema reproductor femenino, ¿qué se les ocurre, chicos y niñas? ¿Qué les llega a su cabeza? Hablen pues, que ustedes estamos como muy ansiosos de Pues, esta clase. pues, Desinhíbanse. que, profe, la, pues la parte de la mujer, ¿no? Hablando así como expresivamente como bien. No, sí. A ver, niñas, que cuando hablamos de genital femenino y aparato reproductor femenino, ¿qué podemos decir? Profe, escribieron por el chat que los órganos encargados de la reproducción en la mujer. Sí, tiene que ver con la parte reproductiva. Bueno, entonces cuando hablamos de sistema genital femenino, debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, que los órganos genitales, hay un componente externo, que es un porcentaje muy pequeño, y su aparato reproductor es interno. Entonces aquí tenemos esta estructura, se le conoce el nombre de vulva. Nombres hay muchos. En nuestro caso vamos a hablar de la vulva. Entonces, en la vulva, en la parte superior, vamos a presentar el monte del pubis. Está relacionado con el hueso que se llama pubis, pero también se le conoce con el nombre de monte de Venus. Y Venus en la mitología griega era la diosa del amor. Entonces siempre esta parte la han relacionado con el amor. Vamos a encontrar el órgano eréctil de la mujer, que corresponde al clítoris, que es un pene en miniatura. Este clítoris, este órgano, tiene una cabecita que corresponde al glande, tiene una piel que lo recubre, que se llama el prepucio, y en la parte inferior tiene un frenillo. O sea que si tiene prepucio, tiene glande y tiene frenillo, él se podría circuncidar, porque lo mismo tiene el hombre y se puede hacer. Va a presentar dos estructuras laterales que corresponden a los labios mayores, y entre los labios mayores va a haber un espacio que se va a llamar la rima del pudendo. También va a presentar dos labios menores que entre sus paredes mediales se va a dar el vestíbulo de la vagina. En el vestíbulo de la vagina voy a encontrar un orificio que se llama el orificio de la vagina, y superior al orificio de la vagina voy a tener el orificio externo de la uretra, que corresponde al meato urinario. Entonces, primera consideración que se debe hacer: algunas mujeres piensan desde el desconocimiento de su cuerpo que orinan por la vagina. No, orinan por el meato urinario, que corresponde al orificio externo de la uretra. ¿Listo? Entonces, anatómicamente hablando, las mujeres presentan 6 labios. Bueno, dentro del vestíbulo y en las paredes laterales del orificio hay dos elevaciones que corresponden a las carúnculas himeneales, y allí va a haber una membrana que se llama el himen. Entonces el himen es aquella estructura sobre la cual se ha presentado toda la teoría de la virginidad. Entonces realmente las mujeres, si asociamos el himen con la virginidad, dejan de ser vírgenes cuando dan a luz por parto natural. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un himen anular, o sea, es un espacio cerrado,
un himen septado, o sea, una división en medio, un himen, cribiforme, y ese sería el orificio vaginal de una mujer que ya dio a luz. ¿Listo? O sea, que ya está dilatado, ya está roto. Sin embargo, esta membrana se puede romper, por ejemplo, por hacer ejercicio, por hacer gimnasia, montar en bicicleta, montar a caballo, etcétera, etcétera. Y no única y exclusivamente por una relación sexual. Profe, bonita pregunta. Dime. Y, o sea, el anular cerrado lo entiendo, pero sectado y cribiforme Es que está, o sea, se pueden presentar esas variaciones. Ok. Es que, por ejemplo, en el caso del cribiforme y el septado, pues la mujer tenía que hacer un procedimiento, una himectomía para poderlo cortar. Ya. Porque a la hora de tener una relación sexual, pues no va a ser posible. Ya entiendo. ¿Listo? Gracias, profe. Dale, con gusto. Bueno, entonces, si retiramos la piel, nos vamos a encontrar que la mujer, al igual que el hombre, va a presentar unos músculos. Entonces aquí tenemos este par de músculos que se llaman el isquio cavernoso. Y medialmente a ellos tenemos el músculo bulbo esponjoso. Entonces el músculo bulbo esponjoso va a haber una estructura que está superficial a él, que se llama el bulbo del vestíbulo. Recuerden que aquí tenemos el vestíbulo de la vagina, entonces el bulbo del vestíbulo está lateralmente. Y los músculos isquiocavernosos van a llegar a estas estructuras o se continúan con esas estructuras que se llaman el cuerpo cavernoso del clítoris. Entonces, si hay un cuerpo cavernoso, va a haber un llenado y va a haber una erección. O sea que por eso se habla que el clítoris es el órgano eréctil de la mujer. O sea que también va a presentar erección. Y en la parte posterior e inferior al bulbo del vestíbulo se encuentra la glándula vestibular mayor o glándula de Bartolini. Esta glándula es la encargada de secretar las sustancias necesarias para la lubricación del canal vaginal. Entonces, esta glándula se puede inflamar y a esto se le llama una bartolinitis. ¿Qué es esto? Que es una glándula vestibular mayor o glándula de Bartolini que está obstruido. No confundirlo con una foliculitis, que es un folículo piloso que se puede inflamar. Esas son dos cosas completamente diferentes. Profe, cuando hablan de quistes de Bartolini. Es esto mismo, es la Ok. obstrucción que se está dando en la glándula. Bueno, entonces lo que acabamos de ver corresponde a la parte externa del aparato reproductor femenino, o bueno, que hace parte del sistema genital femenino. ¿Hasta allí alguna pregunta? No, pues, profe, de mi parte no, bueno. Bueno, entonces, en la mujer existe una relación entre un órgano que está completamente interno, que es el útero, y un órgano que comparte una parte externa y también una parte interna. ¿Listo? Entonces, desde el orificio de la vagina hacia la parte posterior existe el canal vaginal. Y este canal vaginal se va a relacionar con el útero. Entonces, recuerden que el útero, en un corte sagital, va a delimitar dos espacios que se llaman las excavaciones. Entonces, aquí tenemos la excavación recto-uterina y tengo la excavación vésico-uterina o útero-vesical. Estas excavaciones son espacios que el peritoneo ha dejado allí, el peritoneo parietal, entonces ha permitido que se formen. El canal vaginal entonces se relaciona con el útero
y va a formar unos espacios que se llaman fornix. El espacio más profundo y más posterior corresponde al fornix posterior. Va a haber un espacio anterior que corresponde al fornix anterior y van a haber unos espacios laterales que corresponden a los fornix lateral derecho e izquierdo. Estos espacios entonces son los sitios en los cuales el útero y el canal vaginal se están relacionando. El canal vaginal es esta estructura. Tiene una longitud aproximada de 10 a 12 centímetros. Y internamente presenta unos pliegues que se llaman las rugas. Son estos pliegues, pero colocamos de un color diferente aquí. Se llaman las rugas, son estos pliegues. Y estos pliegues tienen una capacidad elástica que permite aumentar la longitud del canal vaginal hasta el doble de su tamaño. O sea que el canal vaginal puede llegar a medir hasta 24 centímetros. ¿Por qué permite eso? Pues por el tema de la estimulación hormonal. ¿Qué quiere decir? Que si lo relacionamos con el tema del placer sexual, con 10 o 12 centímetros estaría bien. Pero también puede llegar hasta 24. Ahora, pues más de allí, eso ya es cuestión de gustos. Entonces, estos pliegues lo que hacen es que se alargan, parecen los pliegues de un acordeón. Bueno. El útero va a presentar un ligamento que se llama el ligamento lato. Este ligamento corresponde a hojas de peritoneo que lo están cubriendo. Y este ligamento, dependiendo de las estructuras con las cuales se esté relacionando, así va a tener un nombre. Esta estructura se llama la tuba uterina. Antes se conocía ¿con qué nombre? ¿Trompas de falopio? Las trompas de falopio. Nosotros le vamos a decir tuba uterina. Entonces, la tuba uterina se le conoce también con el nombre de salpins. Entonces, la parte del ligamento lato que se relaciona con ella se llama el mesosalpins. Recuerden que meso es un espacio. La parte del ligamento lato que se relaciona con esta estructura que es el ovario se llama el mesovario, que sería este espacio que hay aquí, que aquí también lo vemos. La parte del ligamento lato que se relaciona con el útero, que es este, en sus bordes laterales, se le llama mesometrio. Y en la parte inferior, esto corresponde al cuello del útero. Entonces, lateralmente el ligamento lato, aquí se va a llamar paracervix. El útero va a presentar una estructura que va a atravesar el canal inguinal, que en el hombre corresponde al funículo espermático, en la mujer corresponde al ligamento terete del útero. Y acá vemos cómo anterior al útero, ¿qué órgano voy a encontrar? ¿La vejiga? La vejiga. ¿Y a la vejiga qué estructura debe llegar? El uréter. El uréter. Entonces aquí vemos que el uréter es esta elevación que voy a encontrar aquí. Porque recuerden, el uréter es esto, porque recuerden que el uréter viene desde el riñón y debe llegar a la vejiga. Pero para llegar a la vejiga, en el caso de las mujeres, se debe pasar, debe pasar primero por el útero. O sea, el útero está en medio del uréter y la vejiga. Entonces lo atraviesa en la parte inferior. O sea que esta elevación, esto que vemos aquí, corresponde al uréter. Uréter. Sí, le he tenido la confusión varias veces. Vamos a decir que usted le va a pasar una sonda uterina. No, bro. Bueno, entonces el útero va a presentar unas partes.
Entonces en la parte superior tenemos el fondo que llega hasta el epigastrio cuando la mujer está en embarazo, una parte intermedia que corresponde al cuerpo y una parte inferior que corresponde al istmo. Y inferior al istmo tenemos el cuello que se llama cervix, que va a presentar una parte superior a la vagina, supravaginal, y una que entra a ella que sería la parte vaginal. Entonces aquí vemos el cuello uterino, el orificio del cuello uterino. Niñas, ¿qué examen se deben de realizar normalmente las mujeres cada año? Citología. La citología. Citología. ¿Y se hace para? Detectar enfermedades de transmisión sexual, infecciones. Para prevenir cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello uterino. ¿Y después de qué se tiene que hacer eso? O sea, ¿o a partir de qué etapa de la vida de la mujer? A partir de que inicie actividad sexual. A partir de allí. O sea, que tenga una vida sexual activa, se debe hacer cada año la citología. El útero va a presentar unas paredes o unas capas. Entonces, la capa más externa se llama el perimetrio. La capa intermedia, que corresponde al músculo, sería el miometrio. Y la capa más interna corresponde al endometrio. Y en el cervix, en su porción supravaginal y vaginal, se van a presentar unos pliegues que se llaman los pliegues palmados, que son similares a las arrugas, que son los pliegues transversos que presenta el canal vaginal. Entonces, mes a mes, ¿qué es lo que se desprende, niñas? La menstruación. Bueno, ustedes cuando la menstruación... El endometrio. Exactamente, lo que se desprende es el endometrio, por eso la fase de sangrado. Entonces el útero es una estructura que con el paso del tiempo se va modificando. Entonces aquí tenemos recién nacida, a los 4 años, muchas de ustedes deben de estar por aquí. Adulta nurípara, estamos hablando de mayor a 18 años, posiblemente muchas estén aquí también. Esto sería un útero de una mujer multípara, o sea que ha tenido más de un hijo. Y este sería un útero de una mujer posmenopáusica. ¿Cómo se llama la última menstruación? Menopausia. Menopausia. ¿Cómo se llama la primera? Menarquia. Menarquia. El útero va a tener un posicionamiento en relación con la vejiga y en relación con el canal vaginal. Entonces, normalmente el útero se debe poner en esta posición, o sea, orientado hacia la parte anterior. Sin embargo, él puede presentar 3 grados de retroversión. Entonces aquí sería la primera, la segunda y la tercera. Sin embargo, hace días vi en un documental que el útero, cuando hay una adecuada estimulación en una relación sexual, él se ubica de una manera tal que permite que la eyaculación Profe, valga qué la pena, redundancia. ¿puedes repetir? No sé si es mi internet. tu internet o el Escucho mío, te escucho entrecortado. entrecortado. Es el mío, ya repito. Lo que le había visto era que en un documental que hablaban que el útero, dependiendo de la estimulación hormonal que se daba a la hora de una relación sexual, es ubicada de una manera tal, como en línea con el canal vaginal, para que los espermatozoides pudiesen migrar más rápidamente hacia el interior. O
sea que por eso se podía movilizar. También el útero se puede orientar hacia la parte posterior. Entonces aquí presenta, sería una anteflexión. Pero aquí el fondo estaría tocando el recto y hay una posibilidad alta de tener dificultad para evacuar. Aquí esta sería la posición normal. Esta sería la posición normal, pero se puede presentar un movimiento hacia la parte anterior y todo el cuerpo del útero estaría sobre la vejiga. Y aquí pues tengo una anteflexión severa, que es que el cuerpo y el fondo ejercen presión sobre la vejiga y en este caso pues la mujer presentaría incontinencia urinaria. Bueno, aquí tenemos una cesárea. Entonces hay la parte inferior del útero que está expuesto, que se corta para sacar el bebé. ¿Cuándo se hace cesárea? Cuando ¿De alto riesgo? No hay dilatación. o cuando la pelvis no está tan abierta o no está abierta, o cuando el bebé está sentado. Sí, cuando no hay dilatación, cuando no viene cuando viene por ejemplo en podálica, no viene en posición cefálica o cuando es un parto de alto riesgo. Bueno, entonces lateralmente al útero tenemos la tuba uterina, que antes se conocía con el nombre de trompa de falopio. Entonces la tuba uterina va a tener unas partes. Esta primera porción corresponde a la parte uterina de la tuba uterina, una parte estrecha que se llama el istmo, una parte amplia que se llama la ampolla, una parte angosta que corresponde al infundíbulo y en la parte más lateral hay unas especie de digitaciones que corresponden a las fimbrias y hay una de ellas que recoge el óvulo que se llama la fimbria ovárica, que es esta. Entonces lo recoge y lo lleva y el óvulo que ya está maduro hace todo este recorrido. A la altura de la ampolla, aquí se presenta la fecundación. Entonces el óvulo que ya está fecundado hace todo este recorrido y va a llegar a implantarse en el endometrio. Si la implantación se da en la tuba, a eso se le llama un embarazo ectópico. Sin embargo, si el óvulo no es fecundado, entonces se le hace todo este recorrido y va a llegar aquí. Por eso es que mes a mes hay un desprendimiento del endometrio y corresponde a la fase de sangrado. Así el óvulo esté o no fecundado, va a llegar aquí. ¿Cuánto tiempo dura el óvulo vivo? Profe, 72 horas, calculando. No, el óvulo 24, el espermatozoide 72. Ah, ok. Por eso, Profe. dime. No, profe, termino ahorita le pregunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un ciclo, entonces que él sube. Entonces, por ejemplo, este es el día de la ovulación. Aquí. Que corresponde al día 14 del ciclo menstrual. Entonces se dice que 3 días antes y 3 días después, bueno, si se va a tener relaciones sexuales, se debe tener relaciones sexuales, si no se está planificando, obviamente, con un método de barrera, o es mejor no tener relaciones en este periodo. Porque como el espermatozoide dura 72 horas vivo, pues se puede presentar la fecundación. Dime, Miguel. Profe, yo le iba a hacer una pregunta. ¿Puede caber la posibilidad de que, digamos, una niña de 4 años
pongámoslo así, 4 o 5 años, pueda tener su primera menstruación? La verdad no sé. La Porque es verdad que, no sé. o sea, te lo pregunto porque ahí yo que día vi una historia en el televisor, no me acuerdo de qué canal era, que era de una niña que a ella se le burlaban mucho en el colegio porque la niña de un momento a otro sangraba. Y al final se dieron cuenta de que la niña había tenido su primera menstruación. Puede pasar, posiblemente sí, alguna alteración hormonal, pero pues sería algo muy, o sea, un proceso de maduración sexual muy rápido, pero sí puede pasar. O sea, yo sí he escuchado casos de niñas que a los 9 años, he escuchado de 9, sí, de 9 añitos escuché. No recuerdo por cuál fue, la doctora había dicho ahí como una causa puntual por la cual la niña se había desarrollado tan rápido. Creo que era porque la niña no tenía como mucha vitamina D. Creo que habían dicho ahí que por la falta de vitamina D. Puede ser, la verdad no tengo como un argumento para decirte lo contrario, pero posiblemente sé de eso. Niños, ¿usted sabe cómo se le llaman a las personas que planifican con el método del ritmo, que es este? ¿Saben cómo les dicen? Es- ¿Saben? No, profe, yo no sé. Griperos. Tampoco. Se le dicen papás. Sí, juegan con la vida. La temperatura. Profe, eso que estaba preguntándote Miguel ahorita, de pronto no podría ser por, ¿cómo se llama? Pubertad precoz, pubertad precoz. Puede ser, pero bueno, te digo, no tengo como o sea, puede que se haya un nivel de maduración sexual muy adelantado y por eso se presente eso. Pero pues es una condición como no muy normal, pero sí se podría presentar. Bueno, entonces, en la tuba uterina, en relación con la parte más lateral de ella, la parte más distal y el útero, se presenta la gónada femenina, que es el ovario. Y el ovario, en relación con la tuba uterina, se ubica posterior. Entonces el ovario va a presentar un ligamento que se llama ligamento propio del ovario, que es el que lo une al útero. Va a presentar un ligamento suspensorio, que es aquel que lo sostiene. Y en relación con el mesovario, que es la parte del ligamento lato que se relaciona directamente con él, se van a presentar los vasos sanguíneos propios de él, que se llama los epóforos. Entonces aquí los tenemos. ¿Quién irriga el aparato genital femenino? Entonces, las ramas de la arteria ilíaca interna. Entonces vamos a tener una rama para el útero, para la tuba uterina y para el ovario. Y también una parte anterior para la vagina. Listo, bueno, entonces vamos a ver la parte. Bueno, entonces aquí tenemos el órgano o el aparato genital femenino. Hemos dicho que toda esta parte corresponde a la vulva. Tenemos labios mayores que delimitan la rima del pudendo, los labios menores que delimitan el vestíbulo de la vagina. Tenemos el meato urinario, que corresponde al orificio externo de la uretra. Tenemos el orificio vaginal. En la parte superior tendríamos el órgano eréctil. Y aquí tendríamos
el monte del pubis o el monte de Venus. Entonces veamos las estructuras internas. Profe, qué pena. Están preguntando por el chat si existen deformaciones en el meato. Deformaciones en el meato. ¿Qué sentido? No sé, profe, ahí lo preguntaron. Que de pronto el orificio sea más grande o algo así. ¿O que congénitamente esté cerrado? Sí, se podría presentar. Pero pues, o podría presentarse como en el caso de los hombres, no sé, porque ahí sí no Es que lo digo porque una vez una auxiliar iba pues a pasar una sonda. a hacer un procedimiento acompañado de una jefe para pasar una sonda y había una deformidad, no sé cómo, por eso pregunto, y no podían hacerle el examen. Puede ser ¿qué? Una estenosis, un estrechamiento del orificio externo de la uretra, podría ser. La verdad no sabría decirte exactamente qué es. Bueno, entonces aquí vemos esta parte señalada, corresponde al cuerpo del clítoris. Aquí tenemos el bulbo del vestíbulo, el clítoris. La cruz del clítoris se corresponde a estas estructuras. El glande. Y lo vemos. Chicos, permítanme un momento. Bueno, entonces aquí tenemos la glándula vestibular mayor o glándula de Bartolini. Tenemos los labios mayores. Tenemos los labios menores. Tenemos el monte del pubis o el monte de Venus. El prepucio del clítoris. Tenemos el ligamento suspensorio del clítoris. Está en la parte superior. Tenemos el orificio vaginal. Y tenemos el vestíbulo. ¿Listo? Esto hace parte de la estructura externa. Ahora, si nos vamos a la parte interna, desde una vista superior, entonces vamos a tener el ovario, que corresponde a las gónadas femeninas, las fimbrias, que son estas, que recuerden que una de ellas está directamente relacionada con el ovario y recoge el óvulo. Ligamento redondo, ligamento terete del útero. Este ligamento, ¿por qué estructura pasa? Pasa ¿por dónde pasa? Profe, te pregunto, Sí, ¿por dónde pasa? ¿por dónde pasa? Ese no pasa por el- ¿Posterior a la vejiga? Él pasa por el canal inguinal, la tuba uterina, que recuerden que en el hombre lo que pasa es el funículo o cordón espermático. Sí. Entonces veamos en un corte sagital qué estructura vemos. Entonces tenemos el fornix anterior. Si tengo un fornix anterior, voy a tener un fornix posterior, que es la parte más profunda del canal vaginal. Tenemos los ovarios. El cuerpo del útero. El canal cervical. El cuello del útero. El orificio externo. El fondo del útero. Este fondo llega hasta donde en el periodo de gestación en la mujer. ¿El abdomen? Hasta el abdomen. Bueno, llega específicamente hasta el epigastrio. Epigastrio. Tenemos el fornix posterior, la cavidad del útero,
la tuba uterina, el útero como tal y la vagina. ¿Listo? Bueno, chicos. Del aparato reproductor masculino. Que en su gran mayoría está externo, profe. Sí, que es Ah, externo. ¿Qué más podemos decir de él? Mm, no fue lo que iba a decir. Que no. Ay, se me olvidó. Bueno, entonces el aparato reproductor masculino, su componente en alto porcentaje es externo y un porcentaje muy pequeño es interno. Por eso, chicos, es que los hombres somos tan evidentes. Porque a diferencia de las mujeres, pues nosotros, o sea, los hombres, cuando alcanzan el orgasmo, está relacionado directamente con una erección. Entonces, un hombre no puede alcanzar el orgasmo si no tiene erección. En ese sentido, las mujeres sí llevan la ventaja porque pues no son tan evidentes en ese aspecto. Entonces, muchachos, bajémonos del bus. Que en eso no hay nada que hacer. Entonces, el hombre va a presentar un órgano eréctil, que es el pene. El pene. Va a presentar sus gónadas, que corresponde a los testículos, que están dentro de una bolsa que se llama el escroto. Va a presentar una estructura que se llama la uretra, por el cual va a pasar el semen cuando va a ser eyaculado. Y debe atravesar pues una serie de estructuras, entre ellas la próstata. Bueno, entonces en la parte superior tenemos la vejiga, que hablábamos de ella, que presenta un orificio interno, y en la parte más externa del pene, o la más distal, tenemos el orificio externo de la uretra. O sea que entre los dos orificios tenemos el recorrido de la uretra. La uretra, recuerden que atraviesa la próstata, los dos laterales, y que esta estructura que señalo aquí, que es el orificio interno de la uretra, cuando el hombre eyacula, se cierra para permitir que salga el semen que va a ser eyaculado. Si no se cierra, el semen se puede regresar aquí, y a eso se le llama una eyaculación retrógrada. Entonces el pene presenta una estructura en la parte inferior que corresponde a la raíz, donde tiene el bulbo, y lateralmente tiene la cruz derecha e izquierda, que corresponden al recorrido que hace el músculo isquiocavernoso en relación con las cruces, y a la altura del bulbo, el músculo bulbo esponjoso. El cuerpo va a presentar los cuerpos cavernosos, que son laterales y superiores, y en la parte inferior va a presentar el cuerpo esponjoso, que es atravesado por la uretra esponjosa. Y en la parte más externa tenemos el glande, aquí, donde encontramos un tejido que lo cubre, sería la piel, una dilatación del cuerpo esponjoso que corresponde al glande, y el orificio externo de la uretra, que junto al orificio interno de la uretra delimitan la uretra masculina, que es todo esto.
Por eso pasar una sonda vesical en el hombre pues es más complejo porque es más larga y más irregular su recorrido, Tortuosa, más tortuosa. tortuosa. En el, Profe, dime. le quería preguntar, ¿a qué se debe que, digamos, uno como hombre tenga una eyaculación precoz? Pueden pasar varias cosas. Primero, espere, yo bloqueo aquí. Bueno, entonces el pene está cubierto por un tejido que se llama el prepucio. Resulta que esa piel hace parte pues de una envoltura que está presente a nivel del pene y a nivel del testículo. A nivel del pene, entonces tengo una fascia que se llama la fascia superficial o la túnica de Dartos, y hay una fascia profunda que es la túnica de Buck. El frenillo se va a ubicar en la parte posterior al glande y este se puede retraer o se puede cortar para que el glande quede descubierto. ¿Y por qué eso hay que hacerlo? Especialmente en por ejemplo, en los niños cuando están pequeños, porque allí el pene tiene un surco que se llama el surco balano prepucial o el cuello, donde hay unas glándulas que secretan una sustancia blanquecina que se llama el esmegma. Entonces, los niños cuando están pequeñitos, las mamás cuando los bañan deben de descubrirle el pene y limpiárselo para que no vaya a presentar una infección urinaria. En el caso de los hombres adultos que no son circuncidados, entonces su prepucio puede cubrir el glande y también lo pueden descubrir. Y cuando van a pasar una sonda, pues tienen que descubrirle el glande, limpiar esta región para luego pasar la sonda. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta allí, chicos. Entonces, esto es un corte transverso. Entonces, aquí encontramos los cuerpos cavernosos, que son aquellos que se llenan de sangre y permiten la erección. Y en la parte inferior tenemos el cuerpo esponjoso, que es el encargado, bueno, por allá pasa la uretra, que es esta. Entonces los cuerpos cavernosos, cuando están llenos de sangre, ellos tienen un tejido fibroso, denso, que le permite la rigidez al pene cuando tiene la erección. Por eso se pueden fracturar a pesar que no es un hueso. ¿Listo? Entonces el pene sí se puede fracturar y normalmente se suele fracturarse cuando la mujer está sobre él haciendo movimientos de anteversión y retroversión pélvica y puede fracturar el pene. Entonces allí es donde se da y se le da el manejo normal, hay que inmovilizar y dejarlo quietico. En el dorso del pene tengo la vena dorsal superficial, lateralmente tendría las venas dorsales profundas y las arterias que van a permitir la irrigación. Entonces en el hombre se habla de impotencia sexual cuando no se tiene la erección y se habla de infertilidad cuando no puede fecundar, que son dos términos completamente diferentes. Entonces aquí vemos una fimosis y una parafimosis, que significa que el glande, por ejemplo aquí, no está descubierto, mira el prepucio, o que la piel que cubre aquí el pene, pues se ha recogido de tal manera que se presenta micropene, o sea, el pene no alcanza la longitud normal. Entonces, ¿qué se hace? Se corta el frenillo, se corta el prepucio y se hace un procedimiento quirúrgico que se llama la circuncisión. Pero recuerden que la circuncisión también se utiliza en los judíos, se hacen y pues se le hace a los niños cuando están pequeños, el glande se descubre y se sabe que en estos sitios donde se tiene ese rito hay una baja incidencia en cáncer de cuello uterino.
¿Listo? Porque recuerden que los hombres son los que portan el BPH o portamos el BPH. Bueno, entonces la uretra no solamente sirve como estructura para el paso de la orina, sino que también va a tener que ver con el canal eyaculador. Todo lo que les decía, en la parte del orificio interno de la uretra, este se cierra y al cerrarse pues va a permitir la salida de un líquido que está formado por espermatozoides y otras sustancias al cual se le llama semen. Dime. Yo te pregunto algo, no sé si sea como un poco Las gónadas masculinas se llaman testículos y estos son órganos retroperitoneales. Entonces aquí lo vemos a la 8ª semana, a la 11ª semana, en el 4º mes y en el 9º mes. Si yo hablo de órganos retroperitoneales, ¿a qué me refiero? están por fuera del peritoneo, ¿no? Posterior al peritoneo. Posterior al peritoneo, por fuera del peritoneo. Entonces, cuando ellos descienden, el testículo, él debe llegar a una bolsa que se llama la bolsa escrotal. Puede que descienda y llegue allí, puede que no. Cuando no llega, a eso se le llama un embarazo, un testículo ectópico o un testículo en criptorquidia. Entonces, que no llega a la bolsita. Entonces, si no llega, él se puede regresar y el cuerpo lo reabsorbe. Puede que por un procedimiento quirúrgico lo bajen y lo ubiquen nuevamente, o puede que no llegue. Y si no llega, pues el hombre funcionará con solo testículo y va a ser 100% normal, 100% funcional. Entonces, el testículo, cuando él desciende, recuerde que es un órgano retroperitoneal, él va a pasar por un canal inguinal y va a llegar al escroto. Entonces, el testículo va a presentar unas capas que va a tener relación con los músculos anchos del abdomen, que recuerden que son 3: oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, y las 2 láminas de peritoneo, que va a ser el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Esta estructura que señala aquí corresponde al funículo cordón espermático, donde voy a tener aquí el anillo inguinal superficial y acá tendría el anillo inguinal profundo. Entonces el testículo presenta 7 capas. Vamos a ir desde la capa más interna a la externa. Entonces la capa más interna corresponde a esta, que es la túnica blanca o túnica albugínea. Luego voy a tener la túnica vaginal, que va a presentar 2 láminas. Entonces la lámina visceral y la lámina parietal. Luego tengo la túnica o la fascia espermática interna, que corresponde a la fascia del músculo más profundo de los músculos anchos del abdomen, que es el músculo transverso del abdomen. Luego tengo la túnica con su músculo cremastérico, que corresponde al músculo oblicuo interno. Entonces vamos a hablar de un reflejo cremastérico, ahorita lo nombramos. La capa más externa corresponde a la túnica o fascia espermática externa. La túnica dartos, que corresponde a la túnica superficial del pene, que también va a ser en el testículo, que es la que le da la apariencia rugosa al escroto, y aquí tenemos la piel del escroto. Entonces, esas son las capas que cubren el testículo. Les hablaba del músculo dartos, que existe el reflejo cremastérico. Entonces, a un hombre, si le estimulas en la cara medial y superior del muslo, los testículos se contraen. Entonces, este músculo es inervado por la rama genital del nervio genitofemoral. Y el nervio genitofemoral, recuerden que hace parte del plexo lumbar. Entonces, cuando hay ese estímulo, indica que no hay lesión medular a esa altura. Entonces, aquí tenemos el testículo. El testículo básicamente nos sirve para la formación de espermatozoides a través de una red que se llama la red Tethys, y en esa red a ese procedimiento se le llama la espermatogénesis, que se va a dar aquí.
resulta que la maduración de los espermatozoides se va a dar aquí en los conductillos eferentes que van a llegar al epidídimo. Entonces el epidídimo viene el epidídimo tiene una forma de coma, entonces va a tener una cabeza, va a tener un cuerpo, una cola, y su cola se continúa como conducto deferente. Entonces a los hombres que le hacen la episiotomía, pues hacen es un corte aquí en el conducto deferente, y lo que ya no van a pasar son espermatozoides. O sea, el hombre sí eyacula, pero no salen espermatozoides. Y este conducto deferente va a unirse a otra serie de estructuras y van a ser parte del funículo o cordón espermático, que es el que pasa ¿por dónde? Canal inguinal. Por inguinal. el canal inguinal. Muy bien. Entonces aquí tenemos la vía espermática. Aquí llega el conducto deferente. Él se ubica medial a los uréteres. Profe, una pregunta. Contame. Sí, o sea, Bueno, entonces el conducto deferente presenta una dilatación que se llama la ampolla del conducto deferente. Tengo la glándula seminal que secreta líquido seminal. Atraviesa una estructura que se llama la próstata, que también secreta líquido prostático. Y en la parte inferior tenemos las glándulas bulbouretrales, que también secretan. Entonces toda esa secreción va a permitir mezclarse junto con los espermatozoides y va a ser eyaculado. Entonces cuando se eyacula, vuelve y juega. Aquí se cierra, se tapona, y todo el conducto eyaculador, mira que aquí tenemos, este es el conducto eyaculador que viene de la ampolla del conducto deferente. Todo esto se mezcla y sale. Bueno, la próstata se puede inflamar y eso se le conoce con el nombre de una hiperplasia prostática. Entonces el lobo medio de la próstata, él tiene dos laterales y uno medio, va a comprimir la uretra prostática. Recuerden que la uretra pasa por aquí, y uno de los primeros signos, va a ser que el volumen de la orina no es continuo. Entonces allí se tiene que pensar en una hipertrofia prostática. ¿Quién irriga el pene? Bueno, los órganos genitales, perdón, lo irrigan a nivel del pene, lo hacen las ramas de la arteria ilíaca interna. Y los testículos, su irrigación está dada por las arterias testiculares derecha e izquierda. ¿Quién drena la sangre? Bueno, entonces en el caso del testículo va a haber un plexo venoso que se llama plexo venoso pampiniforme, que junto con la vena testicular, la arteria testicular y el conducto deferente forman el funículo o cordón espermático. Esta vena, la testicular, la del lado izquierdo, va a drenar a la vena renal, y la del lado derecho drena a la vena cava inferior. Eso explicaría el por qué este plexo venoso se puede dilatar, y en el caso del hombre se llamaría un varicocele, porque el volumen de sangre va a llegar a un vaso de menor calibre, como la vena renal izquierda, en comparación a la vena cava inferior, que es mucho más grande. Entonces ya vimos que las ramas de la arteria ilíaca interna son las que van a drenar, van a irrigar al pene. ¿Quién le da la inervación? Entonces tenemos, desde el punto de vista simpático, entonces recuerden que en el hombre el sistema nervioso parasimpático permite la erección por el llenado capilar, y el sistema nervioso simpático permite lo contrario, el vaciamiento de los cuerpos cavernosos. La parte sensible
o la parte de sensibilidad general va a estar dada por unos nervios que se forman en el plexo sacro, especialmente un nervio que se llama el nervio pudendo. Entonces este nervio va a dar una rama que va a ir al dorso del pene y se llama el nervio dorsal del pene. Entonces puede suceder que una persona tenga una lesión a la altura de la médula de la columna lumbar y puede presentar una lesión en ese sentido, o sea, de no tener sensibilidad. Y aquí vemos, este es el cordón funículo espermático, donde tenemos el nervio, el ramo genital del nervio genitofemoral. Entonces recuerden que hablábamos de el signo cremastérico, que generase el estímulo en la cara medial del muslo, inmediatamente los testículos se contraían. Bueno, chicos, el órgano genital masculino, entonces vamos a ver el aparato reproductor. Entonces vamos a ver el bulbo del pene, que es este, el músculo bulbo esponjoso, los cuerpos cavernosos, que son los que permiten el llenado capilar y mantienen la dirección, el cuerpo esponjoso, que termina en el glande y es el que es atravesado por la uretra, el orificio externo de la uretra, el glande que corresponde a la parte más distal del cuerpo esponjoso, la cruz izquierda que corresponde al músculo isquiocavernoso, la uretra membranosa, el pene como tal, la fosa navicular que es la parte más dilatada de la uretra esponjosa, el prepucio que es la piel que cubre el glande que aquí se ha retirado, y la uretra esponjosa. Yo les cuento. Bueno, listo, seguimos. Vean, ay no, la gente sí, Dios mío. ¿Qué No, más y irán a es explicar? bueno que ustedes entiendan eso, chicos, porque ustedes van a tener que interpretar esos comentarios de la gente, ¿no? Cuando ustedes hagan sus prácticas. Bueno, entonces miremos aquí. Bueno, entonces aquí tenemos el cuerpo del pene, los cuerpos cavernosos en este corte transverso, el cuerpo esponjoso, el glande, el prepucio, que es la piel que lo cubre. Entonces vemos la fascia profunda del pene. El escroto es una bolsa que está dividida por un rafé que se llama el septo escrotal. Tenemos la fascia espermática, la fascia superficial del pene, ligamento suspensorio del pene. Hay hombres que se lo cortan para que el pene se vea más largo. La túnica blanca, que sería en este caso sería la túnica profunda. Y miremos a nivel de los testículos. O sea, aquí tenemos el cuerpo del epidídimo, la cabeza del epidídimo, el escroto, que es la bolsa, el cordón espermático, el testículo como tal, el testículo con su fase espermática y el conducto deferente. Este conducto deferente corresponde a la continuación de ¿qué? Del epidídimo. De la cola del epidídimo. Sí. Entonces aquí tenemos un testículo aislado. Entonces, la fascia cremastérica, la fascia espermática externa, la fascia espermática interna, la lámina parietal de la túnica vaginal, que corresponde al peritoneo parietal,
el septo donde se forman los espermatozoides, la túnica blanca, que es la túnica propia del testículo, la lámina visceral, que hace parte de la túnica vaginal, que corresponde a la lámina visceral del peritoneo. ¿Listo? Bueno, chicos.